Bueno, bienvenida y bienvenido a todos. Vamos a presentar a Tana. Tana Gilbert estudió cine y un magíster en cine documental en la Universidad de Chile. Su primer cortometraje, Descansa Zulema, fue premiado y exhibido en festivales nacionales e internacionales y fue elegido como mejor cortometraje documental en FEMCINE 2013. Sí. Su segundo cortometraje, Sigo Acá, fue estrenado en Hot Docs 2017 en Canadá, uno de los festivales más importantes de cine documental del mundo. Y también participó en decenas de festivales internacionales. Y recibió el reconocimiento de mejor cortometraje en Cine Las Américas. También hizo un tercer cortometraje, Ninguna Estrella, que recibió una mención especial del jurado en el Montreal International Documentary Festival, conocido como RIDM, en 2022. Y en 2023 estrenó su primera película, Malqueridas, que es su ópera prima en cuanto al largometraje, y aborda las problemáticas de madres privadas de libertad y tiene la particularidad que fue filmado a través de celulares clandestinos. Este filme ganó 3 premios en la Semana de la Crítica del Festival de Venecia: Mejor Película, Mejor Contribución Técnica y el premio Pedicini para cineastas sub 40 años. ¿Cierto? Así que es muy joven, tiene 32 años, si no me equivoco. Sí. Tiene una larga trayectoria y currículum. Así que bueno, vamos a partir viendo el inicio de su película Malqueridas para que entren un poco como en la visualidad y la narrativa de Tana. Voy a ponerlo aquí. O sea, toc. Ahí sí. Caballito blanco, llévame de ti, llévame al pueblo donde yo nací. Tengo, tú no tienes nada. Tengo 3 ovejas, mi señora cabaña.
nos decían que nos podíamos quedar con ella hasta los 2 años. La vaca al tío le decía, ¿te quedáis con el niño aquí o lo mandáis para la calle? Esas son las únicas dos opciones que tenéis. ¿Cómo es esa lengua loca? Ahorita yo tengo ganas. A él le gustaba estar conmigo. Me costó caleta que durmiera en la cuna. Yo la acostaba conmigo en mi cama. En la noche me ponía la patita en la cintura. Le encantaba acercar su boquita a mi cara. Le gustaba como mi olor, el calorcito. Le regaló mi guaguita. Yo la acostaba en la cama al ladito mío y me corría bien para el rincón. Me perseguía para donde me movía. Le gustaba sentir a su mamita. Yo creo que eso debe ser. ¿Bajamos aquí? Bueno, así va a prender la luz. Así parte Malqueridas. Una historia que vale la pena seguir viendo para los que nos dejamos con el gustito, porque es muy buena la película. Sí, igual, se pone tan Buenísimo. media serie, pues yo no la vi, de verdad. Onda media. Lo veo como una media serie. Bueno, Tana, quería partir preguntándote, vamos a estar ya después en todo el proceso detrás de esta película, pero partir preguntándote a ti, ¿cómo llegaste al mundo del cine? ¿Qué influencias tuviste? ¿Qué te llevó a entrar a querer ser cineasta? A ver, como tuve quizás un interés o un deseo como desde muy chica sobre el cine, básicamente había visto las películas de Almodóvar con mi mamá. Eh, Eso era todo lo que había visto como más de cine de autor, si se quiere. Pero en realidad como que la vida me llevó a estudiar cine en la Chile por una cosa de posibilidades de beca y de haber tenido un puntaje de corte un poco más bajo que para periodismo, en fin. Periodismo, terminé en cine. Pero pasó que el segundo año, en la malla antigua de la Universidad de Chile, en la carrera de cine y televisión, el taller documental era sobre, o sea, perdón, el segundo año era sobre documental. Entonces, todos los cursos tenían que ver con documental y ahí me tocó dirigir mi primer corto, tenía como 19, y empecé a ver que en realidad lo que yo quería hacer era cine documental. Ahí me di cuenta, digamos, cuando empecé a investigar y empecé como a trabajar con cámaras y a buscar también como la forma quizás como visual o sonora de poder acercarme a la gente o a los temas o al contexto. Entonces, ahí hice el corto y obviamente me enamoré como del cine desde ese lado. Y bueno, después como que en cada etapa de la universidad como que fui encontrando una oportunidad para poder hacer más películas y más investigación. Me gusta mucho investigar. Me gusta mucho ir como a conocer personas,
conocer también otras realidades quizás que son más opuestas a lo que yo vivo o incluso que tienen que ver conmigo también. Pero nada, como que los procesos de investigación y desarrollo cinematográfico me gustan mucho y eso digamos, todas las oportunidades que tuve en la universidad las ocupé como para poder hacer películas, digamos. Y eso lo hice con el corto este que tú mencionaste, Sigo Acá, que fue Sí, mi po. primer título, y después cuando estudié en el Magíster en Cine Documental en la Chile, hice Ninguna Estrella, que es mi tercer corto, que fue todo esto previo a Malquerías, que es el inicio que vieron ahora. Claro, claro, perfecto. Oye, y siendo muy joven, en el fondo estabas en segundo año de universidad cuando hiciste tu primer corto y entraste directo a los festivales, fuiste reconocida. ¿Cómo fue esa entrada como tal vez abrupta a la industria del cine, siendo tan joven y también siendo mujer? O sea, yo creo que fue muy motivador en realidad porque tuve suerte, como que siento que tuve un poco de suerte y que encontré el espacio también para poder como mostrar esta película porque era un corto que también está dando media de hecho. Si quieren ver, esa es como la plataforma para ver cine chileno de manera gratuita, hay muchas películas ahí. Me pasó con ese corto que en realidad yo lo estaba haciendo sobre una mujer que me había criado, entonces conocía muy bien lo que había pasado con ella, pero no era mi historia personal. Y claro, como que había muchos afectos de mi parte en mi proceso como interno, digamos, o personal con lo que estaba ocurriendo con ella. Entonces ver eso, que lo seleccionaron en FEMCINE en ese momento llevaba como, no me acuerdo, 3 años, una cosa así, no llevaba tanto en FEMCINE, y tenían esta competencia de escuela documental, que no sé si existe todavía en FEMCINE, no sabes que alguien no sabe, pero era una competencia de escuela, digamos, para el género documental y el género ficción, y pasó que ganamos esa competencia y el premio era ir a Femina, que es un festival de cine de mujeres en Río de Janeiro, en Brasil, y yo creo que eso fue una experiencia pregnante, como porque estoy con la Claudia Guayquimilla. Ah, Entonces, las dos perfecto. con nuestros primeros cortos viajamos juntas, yo tenía 20 y ella tenía 24 o algo así, y claro, fue una experiencia muy hermosa, como las dos viajamos mostrando nuestros primeros cortos. Ella ya había vivido un poco más que yo, digamos, esto de la distribución y de los viajes a los festivales y todo, pero yo creo que fue súper importante para decir cómo también Claro, va a ser esto. claro. Y claro, después se mostró en algunos otros festivales, gracias a también el premio FEMCINE, entonces como que hay pequeñas ventanitas que empiezan a abrirte puertas después y que nada, en mi caso como que fui muy bien agradecida, digamos, de ese proceso y de esa experiencia. Ya, fue como una experiencia grata para ti. Perfecto. Y como decías tú, tu primer documental igual tiene algo que ver como con tu historia o conecta de alguna manera. Y como que en tus trabajos hay como dos temáticas que igual se repiten un poco o que vuelven en el fondo, que es la maternidad y también el mundo carcelario. ¿Por qué llegaste a estos temas? ¿Qué relación tienen contigo? ¿Cómo quisiste, por qué quieres como trabajar con esos temas? No sé, yo creo que fue algo más intuitivo al inicio, como que hay algo de los cuidados y de cuidar, que siempre me llamó la atención. Yo soy mamá ahora, pero no era mamá cuando hice mis primeros cortos, pero había algo ahí como, y de hecho cuando empecé a la investigación de Malquerías todavía no estaba ni embarazada, porque de hecho durante todo mi embarazo fui a la cárcel a investigar también para la película. Pero había algo como de la relación madre-hijo, de la relación madre-hija que me cautivaba mucho desde siempre. Cuando chica escribía cuentos y todo tenía que ver con eso también, entonces como que había algo ahí que siempre me llamó la atención. Y claro, como que fui un poco como ordenándolo a medida que iba creando nuevos proyectos y es algo que disfruto mucho todavía, o sea, y es una cosa más personal, como que todavía disfruto mucho ver una mamá con una hija. Ya. Que es algo muy, no sé cómo explicarlo, pero sí, la cárcel creo que es algo que me ha ido como atravesando mi biografía desde como Zulema, que Zulema fue una de las mujeres que me crió, su nieto estaba en la cárcel, entonces la acompañé en ese proceso de ir a cuidar a la cárcel, desde ese año, desde el 2012 que él, 2012, Su nieto, 2011, dijiste. su nieto, Sí. en los 2011 desde el 2011 estuvo privado de libertad como 3 años más o menos. Entonces, desde ahí que la cárcel como que no me ha soltado, después descubrí unas cosas de mi vida personal que no voy a contar ahora, que tenía que ver con la cárcel, entonces, nada, había una cuestión ahí como que me iba como trenzando, como vinculando a eso, al mundo de la cárcel, y bueno, después ya 7 años de Malquerías que fueron bien intensos y que me permitieron poder conocer como muchas personas que hoy son mis amigas y son parte como de mi vida. Claro, claro. 7 años duró el proceso de investigación en Malquería. ¿Y cómo llegaste a este tema? ¿Cómo nació la idea de querer abordar como la maternidad en las mujeres privadas de libertad?
la cárcel ya había sido algo que me interesaba, pero en realidad lo que pasó es que yo me encontré con unos materiales a través de mi Facebook y vi unas fotos de una mujer joven, como de 18 años en ese momento tenía Cristal, que es la imagen que abre la película. Está Era como con el bebé, sí. Claro. Entonces vi ese perfil y ahí como que el algoritmo interno de mi Facebook cambió y empecé a ver puros perfiles de distintas mujeres que estaban privadas de libertad. Y empecé a observar un poco esas imágenes y habían varias cosas ahí que me llamaban la atención. Por una parte esto que aparece al inicio, que es como, bueno, en la cárcel estaba prohibido registrar con cualquier dispositivo que estuviera dentro de la cárcel, pero lo más interesante es que no era, en ese momento no estaba prohibido usar celulares, hoy es ilegal, Sí, pero hoy es ilegal justo después del estreno de la película, que es muy loco, porque estuvimos durante mucho tiempo trabajando, asesorándonos con abogados y todo, de expertos en derecho penitenciario y de imagen, y claro, había algo como del registro, que es lo que estaba prohibido, lo clandestino era registrar, o sea, representar el propio mundo. Había algo ahí que también a mí me llamaba la atención, que era, bueno, cuando representamos, cuando tomamos una fotografía, estamos decidiendo cómo mostrarnos, y eso estaba impedido dentro de la cárcel. Entonces, nada, como que eso me llamó un poco la atención y también como que pese a que era la cárcel y todos los imaginarios que tenemos colectivos de eso, había algo también muy lindo y afectivo en esa madre que quería como registrar ese momento, esa mujer, que registrar ese momento como único con su hijo, a pesar de que estaban dentro de la cárcel. Claro. Entonces, esos dos elementos como que fueron, bueno, acá hay algo muy importante que hay que tratar de cuidar, y rápidamente le conté este proyecto a la Paola Castillo, que soy profesora en la universidad, después hice la práctica con la Paola Castillo, que es una productora de cine documental y además directora, hace clases en la Chile hace varios años y todo, y le conté este proyecto y empezamos como ya a hacerlo más formal y investigar con ayuda de organizaciones y todo, y ahí nos vinculamos con Lea Sur, con otras organizaciones que trabajan con programas dentro de la cárcel. Ya, perfecto. ¿Y cómo nació la idea de querer registrarlo con los celulares? ¿Te empezaron a mostrar como, porque ahí como que pierdes un poco la cámara, tú que también es algo que tienen muchos los directores, ¿qué te motivó a querer hacer eso? O sea, creo que nunca fue necesario y una cuestión que siempre estuvo dentro del proyecto era que no era necesario registrar la cárcel porque ya había una propia decisión sobre cómo representarla y nosotros empezamos a trabajar como si fuéramos un archivo, empezamos a recopilar imágenes. De hecho, nunca les pedimos que registraran nada. Una vez intentamos hacerlo y no funcionaba porque había algo también como del propio deseo de querer registrar algo de la vida cotidiana que ahí nosotros no podíamos interferir. Entonces nos enviaban los archivos y fuimos recopilando durante varios años muchísimas fotografías, muchísimos videos. Y después de eso, bueno, decidimos como contar esta película solo a través de esas imágenes. Ah, perfecto. ¿Y esto te lo mandaban en el fondo las presas a ti directamente? Es que las conocí, o sea, fuimos haciendo una relación bien profunda con ellas, no solamente por internet, sino que además, como decía al inicio, un poco por visitas a la cárcel. Estuve yendo hace 5 años a la cárcel, previo a la pandemia, o sea, fueron 2017, claro. No, 4 años a la cárcel estuve yendo. Y claro, fue importante eso porque teníamos un vínculo que era no solamente recibir los materiales que ellos producían, que sabíamos que íbamos a ocupar para la película, sino que además crear un vínculo que se iba sosteniendo a través del tiempo, y que podíamos observar no solo cómo ellas cumplían la condena y el mundo que tenían adentro de la cárcel, como con sus amigas, las mamás caneras y todo eso, sino que además quiénes eran sus soportes afuera. Claro. Y esos soportes, bueno, en muchos casos no eran tan presentes, y habían otros que sí, como el caso de la Karina, que es la que interpreta la voz de la película. Claro, sí, justo de ella te iba a preguntar, de ella que es como el personaje principal, porque son varias historias que pero ella las narra en el fondo, son varias historias que como que se traslapan en el fondo, pero ella va como siendo la voz principal, y ella también, entiendo, empezó a gestar como una relación contigo, después te acompañó a festivales cuando salió de o sea, cumplió su periodo en prisión. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo es tu relación con ella hoy día? Y también, ¿qué te ha dicho ella? ¿Qué ha significado para ella haber participado en algo así y haber, me imagino, ido a festivales internacionales, después de haber como documentado su experiencia también ella? A ver, con la Karina nos conocimos en la cárcel. Yo iba a hacer al inicio de la investigación los talleres de derecho. Yo acompañaba unos talleres de derecho penitenciario, que es una organización que se llama LEASU. Y ahí conocí a la Karina el primer día y conocí a varias de nuestras compañeras, que les llamamos así porque son parte del equipo de la película y además lanzamos juntas la película y todo.
Y claro, con Karina nos pasó que como que nos cautivamos una a la otra y nos caímos muy bien y en realidad la Karina se parecía mucho a una mejor amiga que yo tenía en el colegio, no sé, como que había algo ahí que de personalidad me gustaba mucho de la Karina. Y me da mucha risa porque la Karina ahora es mi amiga, o sea, fue mi gran compañera durante todo este proceso. Y la Karina representa un poco, es como la imagen quizás y la voz de la película, pero en realidad nos parecía bien injusto por todos los vínculos que habíamos creado que solamente la Karina representara todas las historias de todas las mujeres, porque eran, no sé, más de 20 mujeres con las que trabajamos solo en testimonio, pero todas las mujeres que nos permitieron trabajar con sus materiales son más de 40, entonces era mucha cantidad de personas que estaban involucradas en este proceso y no podíamos hacerlo como de una sola historia y que una sola mujer, que se podría hacer, digamos, representar a las otras. Entonces decidimos como usar pequeñas piezas y pedacitos de sus historias para construir esta mujer que protagoniza la película, que es en el fondo una recopilación de todas. Claro, claro. Eso sí se puede intervenir. Después vamos a hacer unas preguntas, pero guárdala, de ahí yo te doy la palabra. Y bueno, pero sí, tu relación con la Karina y también qué ha significado para ella esto, como si ella dimensionó cuando empezó a trabajar contigo lo que iba a pasar después. Es bien contradictorio porque a la Karina en realidad le cambió la vida, pero no. En el sentido de que para ella también le produjo muchas contradicciones y a mí igual, porque en el fondo como que llegan estas personas a hacer una película, se involucran contigo, somos amigas todavía, pero lamentablemente la vida de las personas que pasaron por la cárcel y que salen de la cárcel e intentan hacer las cosas bien, es muy difícil, la reinserción laboral es muy difícil, entonces claro, era como súper, había un paradigma muy grande en eso de estar en Venecia como estrenando la película, con vestido hermoso, la Karina se veía preciosa, no sé qué, dando discursos, bla, bla, bla. Y al mismo tiempo la habían echado de la pega, de la primera pega que había tenido, después de la cárcel como formal, donde era muy buena, que la Karina es muy buena trabajadora, estaba trabajando como en una empresa de inventarios de supermercado, le iban a ascender para, no me acuerdo si jefa o algo así, le dieron el papel de antecedentes y ahí se dieron cuenta que había estado en la cárcel y le echaron. Entonces había algo como de que el contexto desde donde las personas vienen, que han pasado por la cárcel, es de, lo sabemos, de mucha pobreza, de muchas pocas oportunidades también laborales o académicas incluso. Entonces había algo ahí que era inamovible, que no podíamos como tampoco intervenir tanto en la vida de ellas porque no teníamos las herramientas suficientes. Bueno, lo sabíamos igual, sabíamos por la investigación y todo, y parte de lo que hicimos con la película fue no solamente estrenarla, los festivales, que ganara premios, bla, bla, sino que además pensar en una campaña de impacto social que se le llama así desde el mundo como más gringo, como de campañas de impacto que no tienen que ver exactamente con la película ni lo que se cuenta en la película, sino que más bien abordan un tema, una problemática que levanta la película. Eso no es lo mismo. Y eso nos permitió poder estar haciendo ahora, desde el año pasado, una campaña de impacto con las mujeres que trabajaron con nosotras, pero además pensando también en la reinserción laboral. Y de hecho, este año, en julio, vamos a tener una segunda feria Malqueridas, que va a ser en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, donde hay distintos stands por un fin de semana entero con proyecciones de la película que van a ser en función de poder como promover el trabajo de personas privadas de libertad, sobre todo de mujeres. Entonces, hicimos eso en el estreno el año pasado en mayo y lo vamos a replicar ahora en julio también para poder como seguir apoyando y un poco nos estamos haciendo cargo con esto, como recibimos apoyo de una organización de Estados Unidos que se llama Chicken and Egg, que apoya a mujeres y a disidencias para poder desarrollar este tipo de campaña. Entonces, estamos trabajando en ello. Pero bueno, es muy contradictorio también la experiencia de la Karina, con la Karina, no sé, o sea, que me casé hace 2 semanas porque me moví fuera de Chile. Y la Karina fue mi matrimonio, entonces, como, claro, tenemos un vínculo que va más allá de la película, digamos. Claro, y en el fondo ella es como famosa, está en los festivales, pero llega a su casa y no tiene trabajo, en el fondo no puede como retomar, reinsertarse después de... Entonces, precisamente no estamos haciendo cargo de eso, no de una manera como caritativa, sino que entenderlo de una forma como apoyarlas a largo plazo. Claro. Como entregar más herramientas, que es lo que podemos hacer también. Yo soy cineasta, ¿no? Claro. Social, digamos, pero cómo tratar de que si la vida les impactó de alguna forma por la película, también que eso sea un beneficio. Claro. Y trabajando, bueno, hay muchas como impresiones sobre lo que ocurre en la cárcel, ideas y todo, pero tú que estuviste ahí metida 7 años en el fondo trabajando y entablando relaciones reales con las mujeres, ¿qué dirías tú que es como para ti, cuáles como son como las grandes falencias en el fondo de estas madres que están privadas de libertad? A ver,
hay que entender cosas como que son más contextuales, pero por ejemplo, más del 50% de las mujeres que están privadas de libertad en Chile están por delitos asociados a droga. Se triplicó la población penal femenina después del 2001, creo que fue el 2001, cuando se aprobó la ley 20.000, que en el fondo penaliza el microtráfico. Entonces, muchas de las mujeres que nosotras conocimos durante esta investigación eran mujeres que estaban en la cárcel por microtráfico o por tráfico. De ahí el microtráfico y el tráfico no está muy normado como exactamente qué corresponde al microtráfico y qué corresponde al tráfico. Entonces el tráfico te pueden dar 10 años de cárcel. Y lo que sabemos es que básicamente el 90% o por ahí siempre va cambiando la cifra, pero cercano a eso son mujeres madres, la mayoría si están por tráfico es porque trabajar desde la casa es una manera más fácil de poder mantener a la familia, vienen de contextos de pobreza, entonces como que es muy difícil no delinquir en un contexto de pobreza extrema y de maternidad y de cuidado. Entonces, hay una cuestión ahí que el Estado tiene que hacerse cargo y cómo apoyar para dar más herramientas en vez de seguir como penalizando y como dando oportunidades. Como que hay una cuestión ahí que, bueno, ya cada vez se hace más compleja esta discusión, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, pero nada, cuando empezamos a levantar como la distribución de la película y conversar sobre esto, se hacía muy importante poder visualizar el problema, como el problema que hay anterior y también el daño colateral que hay del abandono de estos niños cuando las madres se van a la cárcel. Claro. Cuando se van a la cárcel y pasan 5 años, y justo hay una adolescencia, o hay niños que están creciendo solos, como, ¿qué es lo que ocurre finalmente? Claro, como bueno, no voy a hacer spoiler mejor, pero hay una historia que habla un poco de eso en la película, muy dura. Oye, y el tema en el cine como de representar a la mujer que está privada de libertad. Tú que ya estás metida en la industria, bueno, nosotros vemos un poco como lo más de como masivo, como mainstream, pero tú que estás metida más como en la industria, ¿qué tan presente están las mujeres cuidadoras? Esta es la mujer privada de libertad, pero tú le das como foco a una mujer que tal vez es poco representada. ¿Cómo ves tú, como, hablando un poco como el tema de la cátedra, como la representación de la mujer en el cine como protagonista de un filme? Creo que, a ver, Malquerías yo la pensamos, digamos, porque no la pensé sola, la pensamos con un equipo grande, importante también, mujeres que estuvieron muy comprometidas con la película. Hay una cuestión que para mí era muy importante, era como, bueno, si las mujeres privadas de libertad son como las que abandonan a sus hijos y estereotípicamente son las malas madres, ¿cómo tratar de subvertir ese personaje y pensar que una mujer que está privada de libertad, por las razones que sea, está dentro, pero igual piensa en los hijos porque carga mental igual? Entonces, ¿y cuál es el límite entre ser mujer y ser madre? Entonces yo tenía ahí como muchas ideas que estaban siendo procesadas, digamos, por la película. Y había una cuestión que para mí era súper importante, que es que yo soy mamá, entonces entiendo, tengo esa contradicción yo en mi vida personal, como de cuál es el límite entre que yo soy mujer y soy madre, y mi deseo y el goce, y estar cuidando y ser una buena madre también. Entonces como que habían varias cosas ahí que para mí eran objetivos importantes de la película y que necesitaba que estuvieran representados de alguna forma. Y yo ya venía como de haber hecho un corto, que es Ninguna Estrella, que es el corto que hice en el Magíster, que es de justamente esta conversación con mi ex suegra. Mi ex suegra registró durante 15 años más o menos el espacio doméstico de su casa, mientras cuidaba y criaba a su hijo. Y su esposo viajaba como por periodos largos y se iba como a trabajo al sur con hombres, con fútbol, con pichangas, con trabajo duro también. Entonces ella se quedaba registrando a sus hijos mientras el esposo no estaba y esos hijos iban creciendo, iba pasando el tiempo, ella estaba sola, no salía de la casa. Y entonces, nada, esta película es una conversación entre ella y yo como de nuestro malestar con la maternidad, pero también nuestros desafíos. Entonces yo ya venía con esas ganas como de poder como explorar eso en Malquerías y un poco esas películas son como un diálogo, personajes completamente distintos, pero que algo les atraviesa igual. Claro, claro. Y bueno, eso es como en la manera en que uno representa a la mujer y otro foco que nosotros vemos también aquí en la cátedra es como la producción del contenido, o sea, los que están detrás de la industria, en el fondo, desde la directora, montajista. ¿Cómo tú como mujer joven en la industria ya, o sea, está a nivel internacional, le has hecho un nombre, ¿cómo ves la situación de las mujeres en ese espacio? ¿El espacio cinematográfico? Sí, Industria de claro. Creo que se está avanzando, estamos avanzando. De hecho, estaba viendo algunas cifras en el 2023 de 369, creo, premios que se ganaron las películas chilenas, 106 o algo así, son de directoras, o
sea, de películas dirigidas por mujeres. O sea, casi, bueno, la mitad, pero está cerca, como que creo que hay algo importante que está ocurriendo como con el acceso a públicos masivos. En el caso, siempre digo el caso de la Memoria Infinita porque es bien importante como mencionarlo, del cómo llegó a llenar sala durante su distribución, pero además como la convocatoria que tienen como temas quizás que están tratados por mujeres. No quiere decir que todas las mujeres hacen buenas películas, no, no todas las películas también que hacen las mujeres son con una mirada de perspectiva de género, tampoco, pero creo que es importante ponerle atención a lo que se está produciendo con una mirada desde una mujer, a la diferencia de cómo se ha mirado del lado de los hombres, ¿no? Pero no sé, yo creo que se está creciendo, pero tiene que seguir creciendo más, porque toda batalla ganada puede también ser perdida en unos años más. Entonces, yo siento que hay que estar siempre como resistiendo un poco y tratando como de buscar formas de seguir avanzando un poco más con políticas públicas que ayudan a promover los cargos importantes en cine hechos por mujeres y por diversidad también, por ciencias. Claro. En una entrevista que diste hace un tiempo en una revista, dijiste que sentías que eras como parte de una generación que, a ver si sigues pensando eso, porque fue hace como un año y medio, que pertenecía a una generación en el fondo que estaba viendo cómo hacer cine político sin hacer propaganda. ¿Cómo te sientes? Bueno, ¿sigues pensando eso? Bueno, uno puede, pero ¿y qué piensas sobre eso? ¿Es algo que te identifica? ¿Y a qué te referías en el fondo? No, me refería a que existe como un prejuicio sobre el cine político. Se cree que el cine político es como un cine militante, un cine que explícitamente promueve quizás los valores de algún partido político, por ejemplo, pero en el fondo cuando hacemos cine, cuando representamos la realidad, estamos tomando decisiones políticas también de cómo contar, de qué manera producir, de qué manera dirigir, pero además, qué estamos contando, qué elegimos contar. Entonces, en eso sí, estoy de acuerdo todavía. Creo que sí, que se está creando más cine que tiene mucho lenguaje, que tiene muchas formas como radicales quizás de acercarse a la forma cinematográfica, pero que sí está quizás vinculándose con mundos, instalando reflexiones o problemáticas que son importantes de debatir en este momento. Sí. El otro día estaba pensando en eso, como que mi gran objetivo es poder hacer películas que sí dialoguen con lo cinematográfico, pero que permitan a cualquier persona, sobre todo a las mujeres trabajadoras o las dueñas de casa, ver estas películas y poder emocionarse, empatizar con lo que está pasando. Entonces ahí creo que está mi gran ímpetu de querer seguir haciendo cine. Claro. La última vez que hablamos me habías contado que estabas trabajando en una película que se llama Papito Corazón, que aborda tal vez, me imagino, el tema de los padres. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿En qué está y cuál es como qué quieres como un poco mostrar con esa película? ¿En qué estás trabajando? Bueno, estamos en preproducción ahora. De hecho, entramos a la producción en 3 semanas más. Pero es una película que está construida con archivos familiares. Es una película que tiene que ver con mi historia familiar, pero además con la historia de otras mujeres. De hecho, con unas actrices que estamos trabajando. Ah. Pero básicamente es una familia que recuerda y rememora a su padre, que es un hombre que de alguna manera es un papito corazón, pero además es un hombre que cuidó en algún momento, que abandonó y que también fue un agresor. Entonces, una película que es muy familiar, tiene que ver también con los archivos, pero son archivos que están animados. Cuesta comprender eso porque Malquerías, por ejemplo, está animada también, o reanimada, si se quiere. Todos los frames de la película están impresos. Entonces, lo que hicimos fue como imprimir 8 frames por segundo los videos y después los digitalizamos y los reanimamos. ¿Se entiende, cierto? Sí, un gran trabajo. El ejercicio que vamos a hacer con Papito Corazón es un ejercicio en realidad inverso, porque viene de una materialidad física que es la foto análoga de los 2000, de los 90, y lo que estamos haciendo es trabajando con animación digital para darle vida a esas fotografías en movimiento, como si estuviéramos dentro de la fotografía. Entonces, bueno, esta familia rememora y hay unos momentos que son en presente y ahí estamos preproduciendo para poder filmarlas en 3 semanas más, esos momentos del presente. Y de ahí ya puro montaje, que a mí me encanta como estar en la salita editando, es mi lugar favorito de pensar el cine. Claro. Y ahora te vas a España, entiendo, ¿no? Sí, me voy a estudiar un doctorado. Sí. En cine, genial, buenísimo. Hoy, ¿alguien quiere hacer preguntas del público? Teníamos aquí un par. Pero lo primero, agradecerte tu excelente presentación. Reconozco que no he visto nada de tu obra, pero después de que sí lo voy a ver. Muy bien,
demasiado valioso lo que tú haces, porque Gracias. rescata el tema de la violencia doméstica, reflejado acá en el tema del arte chileno. Tengo entendido que yo me quiero confirmar para ver el tema de Paula, de alumna japonesa, eso indica que hay un reconocimiento de, sin duda, un trabajo de 4 años. Sin querer incluirme en tu proyecto, si tú leíste la novela Limpia de Ale Trabuco, hay un tema súper interesante porque es una chica que viene de Chiloé a Santiago y vive en su propia cárcel urbana, doméstica, en una casa santiaguina con rival. Quizás podrías tomar los derechos Genial. cinematográficos y ojalá lo pudiese considerar. Felicitaciones. Gracias. Bueno, igual ya se hizo el lugar de la otra, que también es de la homicida de la Trabuco. Puede ser, no sé. Se hizo una obra también de Limpia. Sí, que le hizo Alfredo Castro. Sí. Sí. Oye, a propósito de lo que mencionaba el señor, sí, al tiro. Cuéntanos, ¿se nos puede contar un poco del proyecto de Fábula? Sí. Ya. Bueno, es una serie documental, hasta ahora 4 capítulos, no sé cuánto va a seguir siendo, pero que, ¿cómo decirlo? Aborda el caso de femicidio en Narumi Kurosaki, una mujer japonesa que vivió en Francia durante un tiempo muy corto y que fue asesinada por su expareja Nicolás Cepeda, que es un chileno. Y es un caso que fue muy mediatizado, mucha gente lo conoce, y en el fondo la serie aborda un poco como el caso mismo del caso, pero por otro lado también el tratamiento de los medios hacia los femicidios. Y de cómo se construyen personajes de los medios de comunicación, sobre todo la televisión, a partir de un femicidio. Entonces, nada, ahí estamos trabajando. Ha sido súper interesante también como situarme en otro lugar para construir obras, desde una serie documental, con Fábula, con una cultura grande, pero además como que se sabe que esto va a ser por plataforma, no se sabe dónde va a estar todavía, pero es algo que es un lenguaje nuevo para mí, pero tengo que estar como pensando cómo traducir quizás lo cinematográfico a un espacio donde es mucho más masivo, ¿no? Es como cierto también formato. Entonces, cómo tratar de transgredir los formatos, pero seguir manteniendo el interés de la gente. Y bueno, ahí estoy aprendiendo y ha sido bien interesante el proceso y estoy bien contenta como con lo que se ha ido logrando. Claro, y tenemos muy interesante que tener mucha investigación detrás de cómo se cubrió el caso en los medios. Sí, y también nuestra propia investigación, porque, bueno, justo pasa que tengo como gente en común con Nicolás Cepeda, bueno, ahí. Pero sí, ha sido bien interesante el proceso y bueno, va a seguir. Ahora ya paramos la etapa de desarrollo, tenemos como el guión, si se quiere, los tratamientos y yo creo que el otro año lo vamos a firmar. Teníamos ahí atrás una pregunta de una compañera. Bueno, me llamó la atención de la figura como Tenín, y me recordó en primer lugar a una parte como anatómica que está en el cuerpo que se llama Karina. Efectivamente, se llama Karina pulmonar. ¿Ya? En base a ella, de hecho me encontré con tenía alguna relación a esta persona, y que en base a ella se va bifurcando lo que se llama los árboles, el árbol bronquial. Que básicamente ella de por sí, por ahí pasa el aire por ella, y es fundamental porque une toda parte de un relato, se podría decir. Una de la parte donde se respira, sin ella también no se podría obtener como los pulmones no podrían estar unidos, se podría decir, ya que es como el último de los anillos cartilaginosos de la tráquea. También, bueno, primero, antes de la tráquea está la laringe, que sería en este caso toda la laringe, porque en ella se encuentran cuerdas vocales. Son cuerdas vocales que se dividen entre verdaderas y falsas. En este caso, las falsas serían las historias falsas que muchas veces se cuentan de la cárcel y de lo que viven las mujeres ahí. Y la verdadera, las que cuentan, en este caso, que son fidedigamente montadas y unidas por la cariño, se podría decir. Y bueno, eso básicamente. Todo es bajo un ensayo, otra Sí. película. Sí, que es estudiante de medicina. Sí, sí. ¿Me puedes pasar eso después para contar a la Karina? Me encantaría. Porque además justo es la voz y entonces como que entra... Muy significativo, sí. Sí, sí, Y aparte como que pasa en realidad las principales están como abajo, en el cine probable, donde se
efectivamente se hacía el intercambio como entre el ambiente, que sería el aire, y el cuerpo. Entonces, lo principal está en las horas que se la vida, no en ella, sino que se ella construye. En ella construye todo el aire, se puede decir. Gracias. Muy buen aporte. Muy interesante y significativo. Yo creo que Sí, pásamelo después para... sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, muchas gracias por toda esta exposición de tu trabajo increíble. O sea, creo que es un honor tenerte acá en la cátedra. ¿Cómo tú has contado acá tu vínculo con ellas, ¿no? Y en los documentales, en el trabajo documental, siempre está esa relación que no es fácil con las personas entrevistadas, que no son una fuente periodística como podría ser para los periodistas, que está mucho más claro como los límites de esa relación. Sino que se van traspasando fronteras. También Maite Alberdi, que también ha estado acá en la cátedra, lo hemos comentado mucho con ella, ¿no? Cómo entras en la vida de las personas, las acompañas mucho tiempo, eres muy cercana y después sales de la vida y se puede mantener una amistad, pero igual cada una sigue su camino, ¿no? Algo de eso ya dijiste, pero como en lo profundo, ¿cómo fue ese momento ya de que terminaron el material, ya te despides de la cárcel, de esos niños que estaban ahí y sigues tu vida, sabiendo que unas se quedan ahí, ¿no? Y que unos niños se van a ir porque a los 2 años se van, que es otra etapa, una cosa horrible de carro espantoso, y también todo es muy ambivalente, que estén los niños en la cárcel es terrible, pero también cuando se van también es terrible. Es interesante tu pregunta, Paula, porque pasa que como fueron tantos años, también fuimos tomando decisiones que tenían que ver con cómo relacionarnos con las personas que estaban dentro de la cárcel, los hijos y todo. Y la primera decisión que tomó al inicio de la investigación fue trabajar solo con mujeres que fueran con condenas cortas o idealmente con condenas que cuando termináramos la película, que sabíamos que, yo a la Karina le dije 10 años, o sea, recién estaríamos terminando Malquerida, pero que estuvieran afuera de la cárcel. O sea, que ya vieron cumplido condena al momento del estreno de la cárcel. Y eso también nos permitió poder ver todo el proceso de encarcelación, después de cómo salen de la cárcel, después cómo buscan trabajo, cómo recuperan a los hijos, porque hay una idea como de recuperar, como de perder y recuperar. Que claro, muchas de ellas no lo logran, pero sí, como que depende mucho también del soporte y de la redes de apoyo que tengan afuera de la cárcel. Entonces, claro, no es que vimos como radicalmente como unos se quedaron adentro y otros se quedaron afuera, de hecho todas están afuera. Hay algunas que no tienen vínculo con sus hijos, lamentablemente, y otras que sí. O sea, la Karina, por ejemplo, vive con sus hijos y ella es la jefa de hogar, es la que mantiene a los hijos, a pesar de que uno es muy grande y que ella es universitaria y todo. Como, entonces, claro, como que es interesante pensar que en la vida como que las cosas van como soltando, entrando, como que no hubo un punto final tampoco. Nos pasó que el día anterior a estrenar la película, a viajar a Venecia a estrenar la película, hicimos una función cerrada para todas las mujeres que habían participado en la película y la mayoría estaban fuera de la cárcel. Entonces mostramos la película la primera vez con ella y ellas nos dieron su avenia para poder presentar la película en Venecia. Y fue súper bueno porque ahí nos empezamos a dar cuenta del dispositivo, lo que logró, digamos, toda esta investigación y esta trenza que creamos, porque se estaba escuchando a Karina ahí, estaba Karina ahí con su pareja, con su hijo, no sé qué, pero de repente yo estaba justo sentada atrás y empecé a ver cómo la película iba habitando en cada una de ellas porque había pedacitos de su historia que se iban como activando a medida que pasaba la película. Entonces, nada, como que fue súper... Sí. Adelante. Fue súper lindo ver cómo se activaba cada historia en cada una de ellas que estaban escuchando la película. Entonces, claro, no es como que haya sido radicalmente un día para otro, no ver nunca más. De hecho, hay algunas con las que no siempre, porque estamos trabajando la campaña de impacto. Entonces, yo siento que la película aún no termina. Esa es la verdad, la sensación que tengo. Igual estoy cansada de verdad, porque fue mucho, fue muy intenso. O sea, la película ha estado en 60 festivales internacionales. Ha ganado hartos premios, he viajado un montón, entonces ahora recién como que estoy bajando un poco y también queriendo pensar en otras cosas, porque como que la cárcel es un mundo en sí mismo que agota y que es muy duro también como de pensar. A propósito de eso, una de las emociones que más como que me llevó a movilizarme durante todos estos años fue un poco la rabia que me daba porque yo estuve embarazada y fui a la cárcel embarazada
fue justo antes de que cambiaran las políticas de revisión para entrar a la cárcel, porque antes eran muy violentas, o sea, sacaban la ropa y todo. Yo alcancé a vivir eso embarazada, entonces me pasaba que, bueno, ya, o sea, todo el mundo me decía, pero Tana, ¿cómo voy a ir embarazada a la cárcel? Te ponen rayos X, no sé qué, te puede hacer mal. Yo como que les trataba de explicar que habían adentro otras mujeres embarazadas a las que yo veía, que yo visitaba, y era como, o sea, no me pueden decir eso, lo mínimo que podría pasar es que yo vaya a investigar de esta manera, ¿no? Como, que fuimos como familiares a visitar la cárcel. Entonces, claro, llegaba a la cárcel, estaba con ellas, compartí un rato, me daba cuenta de lo que ocurría adentro, que ni siquiera había agua caliente, a bañarse. Volví a mi casa y me estaban esperando con tecito, con pancito caliente, me hacían cariño en la guata, como que, claro, era otra... El contraste, claro. Completamente radical del embarazo, completamente radical del maternato. Entonces, claro, yo siento que un poco como que esa rabia que me dio, digamos, viendo las dos realidades tan opuestas, me movilizó durante muchos años y nos movilizó como equipo para poder hacer la película y persistir frente a los fondos, y intentar volver a postular, porque sabíamos que había que hacer la película. Había una convicción muy fuerte ahí. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La Cecilia. Ahí atrás una compañera. Pero dale tú. Sí. Bueno, muchas gracias porque si nada quiero correr a una media. Todo tu trabajo, que conozco muy poco, realmente algo extraordinario. Ahora que hablaba, me pregunto si, que no lo voy a decir pero como lo estaba diciendo, si alguien se sintió más representada, ¿qué pasó? Si hubo alguna contrarreacción. Eso porque lo que quería comentar es que qué extraordinaria metáfora me parece la cárcel en relación a la situación de la mujer, ¿no? Porque un poco esto que tú has señalado, que por alguna razón que uno interior que uno desconoce, porque esas son las fuerzas interiores que uno tiene, no tienen que ser ni lógicas, ni claras, ni explicables. Esto te ha movido siempre, ¿no? Y de alguna manera esa ex suegra de ese corto, ella tiene su cárcel, ¿no? Da la impresión, de acuerdo al relato, en relación a esta otra cárcel. Entonces, hay ahí, me parece a mí, una propuesta de representación en una gran metáfora de esta condicionalidad de género que viven las mujeres, en donde probablemente esta situación real, estar presa y estar condicionada, por lo tanto su maternidad, es la máxima expresión de eso. Qué lindo eso, o sea, no es lindo, pero al mismo tiempo, claro, si me pongo a analizar un poco más, como los otros cortos también tienen que ver con eso. Un poco. Claro, o sea, sí. Bueno, cada uno tiene su propia cárcel también, no sé, creo que no es lo mismo estar en la cárcel, obviamente, diaria en Chile, en contextos que son violación a los derechos humanos constantemente y otras cosas, pero sí, claro, hay una cuestión ahí que se mantiene como de esta disputa que existe sobre la mujer, sobre el cuidar, sobre la buena madre, sobre la mala madre, sobre esta cuestión que implica hacerse cargo de los hijos. ¿No? Cada uno es un valor. Sí. De hecho, es lindo porque ninguna estrella, por ejemplo, uno de los registros más hermosos de Cecilia, que era mi ex-suegra, o sea, que es mi ex-suegra, es mirar a través de la ventana. Yo vivía en la Villa Frey, ahí justo en Vespucio, ¿conocen ahí la Villa Frey, justo en Vespucio? Y veía hacia la cordillera, entonces lo que registraba siempre era la cordillera. Y en un momento cuando ella, spoiler de la película, ¿verdad? Lo mismo, bueno, decide separarse, atraviesa la cordillera, ya no la está mirando desde dentro de su casa. Pero hay una Sale. con el espacio doméstico y de un parcelado del espacio doméstico que puede ser interesante quizás. ¿Ahí hay otra pregunta? Previsto 10 años para la investigación. Y terminaste antes. Entonces quería saber si como durante el tiempo que estuviste investigando fueron cambiando cosas que tenías como objetivo al principio. ¿Qué sentiste que terminarlo antes era lo correcto? Esa es la gracia de los procesos cinematográficos también. Es buena tu pregunta porque, claro, la película fue cambiando. O sea, sabíamos que este material que habíamos encontrado, que son estas fotografías, estos videos, eran un tesoro que había que conservar, pero por otro lado también no sabíamos si valía la pena o era importante poder registrar a los hijos fuera de la cárcel.
cómo crecían, con quiénes crecían, de qué manera, en fin. Y entonces lo intentamos, de hecho grabamos a los hijos de la Karina, por ejemplo, creamos un vínculo que nos permitió poder acceder a sus casas, a muchas casas distintas, pero lo intentamos y no funcionaba porque había algo mucho más radical y una fuerza mayor que era poder trabajar con estos materiales dentro de la praxis. Entonces se podía contar de otra manera, que eso es lo que ocurría con los hijos, pero desde dentro de la praxis. Pero claro, fue un proceso largo, yo exageré, igual con los 10 años, o sea, ojalá que una película no tome 10 años, o sea, no sé, depende, pero claro, entre que postulas al fondo, no te ganas el fondo, quedas en lista de espera, sigues esperando, postulas de nuevo, como que por eso creo que es importante, sobre todo para las nuevas generaciones de cineastas, como pensar cuáles son nuevas formas de producir que permitan poder seguir desarrollando proyectos y no parar completamente, o sea, En los fondos, claro. Vamos a esto, siempre sabemos que hay muchos proyectos andando para poder como tratar de ir avanzando un poquito con cada uno y eso, pero también porque nos gusta mucho lo que hacemos. Perdón por llegar tarde en primer lugar, gracias. Es que teníamos el horario equivocado, decía a las 11 empezaba este evento. Qué raro, porque entonces a las 10, sí. La pregunta, ¿pudiste usar, estás usando ya o vas a usar la inteligencia artificial para tus producciones? A ver, es imposible no usar la inteligencia artificial en este momento, creo yo, por las herramientas tecnológicas a las que nos enfrentamos cuando postproducimos, cuando llegamos a cualquier etapa de proceso cinematográfico. Estoy hablando de que, no sé, hasta los programas de postproducción como Adobe Premiere tienen inteligencia artificial, entonces eso es una cosa. Y la otra es que, claro, esto fue interesante porque de hecho en mi película que estamos haciendo ahora, el teaser, que es como un material de audiovisual que mostramos cuando estamos en desarrollo, antes de que la película esté terminada, para mostrar un poco las formas, o sea, cómo abordar el tema, cómo se escucha, cómo se ve la película. Yo no tenía los recursos para poder hacer ese teaser con animadores. Que igual eventualmente íbamos a usar inteligencia artificial, no directamente como la conocemos ahora, pero sí programas de postproducción. Entonces yo me metí a una plataforma que se llama Runway, que usa mucha agua, que sabemos todos los problemas. Y trabajé un poquito como con animación así de esa manera, que me permitió poder buscar financiamiento para la película. Entonces ahora sí, ya estamos trabajando con animadores profesionales, de hecho son parte como de la coproducción con Alemania, entonces están en Alemania los animadores, y probablemente sí van a tener que usar inteligencia artificial para algunas cosas que tienen que ver con el cambio de rostros, por ejemplo, o con la edición de imágenes. Entonces, claro, por la cualidad del proyecto nos obliga a usar las herramientas que existen, digamos, en el mercado hoy, en la tecnología hoy, y sí, tengo que usar inteligencia artificial, pero claro, la pregunta ahí es como, en ese teaser que hicimos, por ejemplo, lo presentamos en Europa en algunos mercados, en algunos pitch que se usan mucho en el cine, como de presentar el proyecto, presentarlo públicamente y que hayan ahí como decision makers, que son como gente de fondo, gente de televisión, digamos, de canales de televisión europeos. Y había algo ahí que era muy inminente, que estaba recién empezando hace 2 años atrás, el año pasado, y ahora obviamente la discusión llegó acá y estamos todos discutiendo sobre la inteligencia artificial, pero ahí era como, no uses inteligencia artificial para tu película, fue lo que nos decían. Pero claro, yo no entendía por qué todavía, porque faltaba información de mi parte, no sé qué, pero entiendo que ahora como que hay una cuestión de cómo se ve la inteligencia artificial y cómo se está trabajando ahora, que es una discusión que hay que dar, pero yo no sé si es que me quiero instalar ahí todavía, como creo que hay un colega mío que es un amigo que quiero mucho, que vive en Barcelona y que está trabajando con inteligencia artificial justamente en sus obras, que se llama Felipe Elgueta, y que él, claro, él está dándole una vuelta a cómo utilizar esta herramienta para subvertirla también, pero no sé. Claro, que no se note qué es, pero... No, que se note que es. Ah, como evidenciarlo, claro. No, destruirlo en el fondo, claro. Si yo pudiera prescindir de la inteligencia artificial lo haría, pero yo creo que es algo bien inevitable en este momento para todos los tipos de producción cinematográfica. Están los programas, o sea, claro. La Photoshop ya la inteligencia artificial está todo el rato. Sí, sí. Es difícil como poder alejarse de eso y no hacerlo. No comer palta. Gracias, porque sí, yo estoy trabajando un poco la inteligencia artificial, no en esta área, pero me doy cuenta de que la inteligencia artificial es un amigo profesional que te ayuda como en un 80%, ¿ya? Pero
Lo hice concretamente un thriller que tenía mucho de psicológico y en un momento le pedí profundízamente personaje y no pudo, no lo hizo. No. ¿Ah? Después también le hablaba que estaba situado en Vietnam, ¿ya? Y le digo, profundízame los escenarios, tampoco pudo. No obstante, si tú le pides, hábleme de Vietnam, Sí. hábleme de este problema psicológico, o sea, que le faltan relaciones a veces. No, y particularidad y profundidad también. O sea, claro, yo creo que es una herramienta que puede apoyar y agilizar los procesos, pero no puede hacerte una película. Porque hay una cuestión también como de que no tiene una mirada particular sobre el mundo, sobre las cosas, se puede tratar de moldear, pero es muy difícil, como que lo ocupamos como herramienta, pero no es para poder generar un guión, por ejemplo, no, yo creo que no sería Claro, no posible. tiene punto de vista. No, no tiene Claro. punto de vista, y de hecho yo le digo siempre a mis alumnos y alumnas como que, bueno, si quieren usar inteligencia artificial, úsenla, pero se va a notar si es un texto se lo produjo entero la inteligencia artificial. Si ustedes escriben una sinopsis, una storyline de un proyecto, y lo voy a revisar y voy a saber al tiro que es inteligencia artificial, porque es demasiado común la forma de abordar los relatos y de cómo contarlos también, presentarlos. Entonces, nada, creo que Claro, es un mundo. Bueno, muchas gracias, Tana, por estar. Ah, perdón. Mira, a mí me interesa el siguiente punto. La película, por lo que entiendo, es una película que trata de cárceles de mujeres. Sí. Ya, pero yo estudié en el colegio Rosa Santiago Rocha, el Buen Pastor. En Chile, toda su vida, la cárcel de mujeres fue dirigida por el Buen Pastor. No sé si tú tuviste alguna experiencia al respecto, porque solamente el Buen Pastor se ha dedicado solamente a la cárcel de mujeres. De San Joaquín estamos hablando, ¿cierto? Claro. ¿O no? ¿La cárcel de San Joaquín? Sí. Bueno, todavía hay una presencia muy importante de la Iglesia Católica dentro de la cárcel de San Joaquín. La cárcel de San Joaquín, contexto, la cárcel más grande de Santiago, la región metropolitana, de mujeres condenadas. Está en San Joaquín, al frente del campus de la Católica, de hecho, como bien en el centro de la ciudad. Y claro, hay un pabellón entero que está administrado por la Iglesia, y de hecho ahí la labor que ha hecho social la Nelly, la madre Nelly, sí. León. Madrilyn León, sí. Claro. Ella es la capellana de la Casa de San Joaquín, y además es como la encargada del pabellón pabellón católico, como le dicen coloquialmente. Claro, ha hecho un trabajo increíble, como sobre todo en términos como comunicacionales sobre la cárcel, sobre las mujeres. Cuando vino el Papa a Chile en el 2018 también fue súper importante, como todo lo que dijo sobre las mujeres privadas de libertad. Hay una presencia muy fuerte, pero claro, no sé más que eso a propósito de mi experiencia, por lo menos en la cárcel. Sí. Bueno, ahora sí, no se me queda nadie fuera. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que contaste, Tana. Estamos muy contenta de que estuviste acá.